Es difícil tener una perspectiva de la vida si no consideramos a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Interpretar la vida, interpretar las situaciones que vivimos, es muy difícil cuando no tenemos dónde reposar nuestra vida, dónde establecernos como un fundamento, dónde tener la seguridad de que todo lo que está pasando en nuestra vida obedece a un plan y un propósito divino si no tenemos una relación con Él. Cada generación sufre preguntándose, inquietándose, porque son las preguntas de cada ser humano y de cada generación a través de la historia. Siempre nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas y especialmente por qué Dios permite que pasen algunas cosas. La verdad es que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios lento para la ira y un Dios grande en misericordia que tiene la intención de hacernos bien, de ayudarnos, de socorrer nuestra vida, de librarnos del mal. Pero separado de Él es difícil que nosotros entendamos el propósito de la vida, entendamos lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer en nosotros. Es difícil porque no tenemos la claridad, no tenemos la conexión y entonces es como que la vida vagara sin rumbo y vagáramos en un mundo de tinieblas, de oscuridad, incapaces de entender o de conocer, de ver más allá de las circunstancias que tenemos enfrente. Nos consuela saber que Dios está en control de todas las cosas. Los que creemos en Jesucristo y le reconocemos como Señor, sabemos, entendemos, creemos que el Señor tiene el control de nuestra vida en cada uno de sus aspectos. Y lo primero que nosotros debemos reconocer siempre es que Dios en su amor nos habla. Dios nos habla de muchas maneras. Dios está intentando siempre comunicarse con nosotros y transmitir su mensaje a nuestra vida. El problema es que nosotros no le escuchamos. Y cuando Dios nos habla, lo hace en algunas ocasiones de maneras tan diversas que nosotros no alcanzamos a comprender que es Dios que está tratando de hablarle a nuestra vida. Y nos puede sorprender la forma en que Dios nos hable y especialmente a quién use, porque si fuéramos realistas, sinceros, nos daríamos cuenta que a través de nuestros años Dios ha puesto en nuestro camino a muchas personas que nos han hablado de su palabra, que nos han dado un consejo, que nos han llamado la atención conforme a la voluntad de Dios y que posiblemente no hicimos caso. Cuando Dios nos habla, nosotros debemos estar atentos y alertas. Y esta es una oportunidad para escuchar a Dios. Es una oportunidad para escudriñar su palabra. Y quisiera pedirles que leyéramos en el libro de Job, en el capítulo 33. Es necesario en este momento que podamos leer del verso 14 al 22, para tener una idea del tema que vamos a desarrollar. Empezando en el versículo 14, dice así: Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Verso 15, por sueño en visión nocturna. Esta es la forma que Dios ha utilizado a través del tiempo para hablar al corazón de algunas personas. Y dice el versículo, por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Cuando dice esto es porque Dios está buscando de todas las formas posibles poder hablarnos a nuestro corazón, a nuestros oídos y que nosotros podamos dar un giro a nuestra vida y podamos reorientar nuestra vida en su voluntad. El versículo 17 dice, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Aquí se ve la intención por la que Dios nos está hablando, para apartar al hombre de lo que está haciendo, que con toda seguridad no es del agrado de Dios,
y apartar del hombre la soberbia. ¿Por qué Dios tiene interés de que el hombre se aparte de la soberbia? Primeramente es porque Dios abomina la soberbia. Dios abomina muchos pecados. Dios está en contra de toda forma de pecado, pero especialmente Él abomina algunos pecados. Y esto quiere decir que Él tiene un repudio absoluto contra algunos pecados, y porque la soberbia es una forma en que el ser humano se levanta como que fuera semejante a Dios, como que fuera igual a Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón de orgullo, de soberbia, de vanidad, nos sentimos como que fuéramos dioses semejantes a Él y caemos en aquella tentación del Génesis de ser semejantes como Él. Isaías capítulo 2, verso 11 señala que la soberbia será humillada, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Los que entendemos esta parte sabemos que todo honor y toda gloria le pertenece solamente a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera señalar 5 cosas que Dios abomina, 5 cosas que estorban nuestra vida. Así que voy a leer la Escritura. No considero que requiera mucha explicación, porque son versículos que cualquier persona los puede entender y en la versión que guste. Dice Proverbios 11:20: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. La perversidad, la maldad del corazón, el constante gestionar el mal, el daño de otras personas, es una abominación a nuestro Dios. Proverbios 12:22: los labios mentirosos son abominación a Jehová. Si la maldad del corazón Dios la abomina, también abomina la capacidad que tiene el hombre de alterar la verdad, de cambiar las cosas. Para él es abominable. Labios mentirosos, corazón perverso, es abominable al Señor. Todos nosotros deberíamos entender con claridad estas cosas, porque si queremos agradar a Dios, debemos entender lo que a Él no le gusta. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Dios entonces actuará, porque en otra parte de la Escritura dice que Él resiste la soberbia, que Él resiste a las personas soberbias, que Él se opone y se pone como adversario de todo aquel que tiene una actitud de orgullo y de soberbia. El capítulo 20, verso 10 dice ahora que la pesa falsa y la medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Alterar las pesas quiere decir en aquel tiempo que era la forma de hacer negocio, pero hoy las personas que puedan hacer uso de negociaciones turbias, alterar documentos, papeles, alterar las cosas, tratar de ganar tan poquito como los gramos en una medida, para Dios es abominación, es una forma de injusticia que el Señor también aborrece. Y por último dice que para el Señor es una abominación los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. En realidad hay muchas cosas más que Dios abomina, pero esto nos puede dar una idea que al querer agradar a Dios y caminar de esta manera no puede ser. Si nosotros vamos a caminar con Dios, debemos saber lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Porque muchas de las cosas que nosotros consideramos que pudieran ser atajos para tener ganancias, para tener beneficios, para Dios pueden ser completamente desagradables. Y hay una lista en el libro de Proverbios de 7 cosas que Dios abomina también, aparte de lo que ya leímos, aunque algunas se repiten. Dice así, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, del versículo 16 al 19. Cosas que Dios aborrece, abomina y que muchas veces vienen a ser la causa de estorbos en nuestra vida, de impedimentos que no nos dejan avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, en este proceso, cuando Dios habla a los hombres a través de un sueño para apartarlos de la soberbia, para apartarlos del orgullo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Si leemos nuevamente en Job, en el versículo 18 del capítulo 33, dice que detendrá su alma del sepulcro. En principio Dios lo está apartando de lo malo que está haciendo y lo está deteniendo de la soberbia. Y ahora dice que detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Quiere decir que lo que Dios está haciendo es deteniendo a una persona de un camino acelerado hacia la muerte. Dios está interponiendo por misericordia para darle oportunidad a una persona que se vuelva a Él, que cambie sus caminos y que a través de esto empiece una vida nueva. Lo que Dios nos está mostrando es que Él le puede dar oportunidad a otra persona que ande en otros caminos para que esa persona pueda enderezar sus pasos. Lo que Dios está haciendo es siempre en su misericordia dándonos otra oportunidad. Y si llegamos al versículo 19 de nuestra lectura, dice que Dios ahora no es a través de un sueño, no es a través de algo inconsciente, sino que ahora Dios lo hace de otra manera. Debe ser porque especialmente cuando no oímos de una forma, Dios buscará otra forma de poder hablarnos. En el sueño puede ser un sueño agradable, un sueño que nos previene. A través de la Biblia hay mucha enseñanza acerca de los sueños. Hay muchos testimonios, José en Egipto, José el padre de Jesús, el mismo Nabucodonosor. Muchas personas en la Biblia tuvieron sueños, impresiones por medio de las cuales Dios les estaba hablando. No es nuestro momento para explicar mucho de eso, pero es una forma que Dios puede hablar. Pero ahora el verso 19 nos remite a otra forma que Dios habla y dice el versículo así: también sobre su cama es castigado. Ahora Dios está hablando de otra manera y es a través de caer enfermo en la cama, dice, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que se ve, y sus huesos que antes no se veían, ahora aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Quiere decir que Dios tiene formas para hablar, para tratar con cada uno de nosotros. Y lo que en el libro de Job encontramos es que Dios tiene una manera de hacerlo u otra manera de hacerlo, dependiendo de la forma en que nosotros le podamos responder a Dios. El hecho es que Dios siempre va a estar en nuestra vida tratando de hablarnos y tratando de establecer su voluntad en nuestra vida. Cuando nosotros resistimos esa voluntad, cuando nosotros nos oponemos a esa voluntad, sin lugar a duda habrá en nuestro camino mucha adversidad y de muchas formas y maneras Dios estará tratando de que detengamos nuestros caminos, detengamos nuestros pasos, porque lo más seguro es que vamos en un camino hacia la muerte. Ahora, nosotros podemos ver que los caminos que el hombre tiene, los caminos que nosotros construimos, las formas en que nosotros queremos guiar nuestra vida, siempre que intentamos algo sin Dios, es seguro el fracaso. Intentar algo sin Dios es como construir en la arena, es tratar de hacer algo que con el tiempo nosotros mismos sabemos que eso va a fracasar. Es prepararnos hacia un fracaso.
porque los caminos del hombre son caminos de muerte, dice la Biblia. Pero yo les quisiera mencionar 3 cosas que tienen los caminos del ser humano, porque son caminos inciertos, son caminos de incertidumbre constante, son caminos sin esperanza y son caminos de inseguridad. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de esto. Por ejemplo, del camino de incertidumbre, el hombre busca tener certeza de las cosas. A veces de alguna manera nos atrae tanto el estar seguro de algo cuando en realidad es muy difícil. Buscamos a través de la tecnología tener la seguridad del clima, ahora es hasta por 2 semanas, a 2 meses. Las personas quieren tener seguridad al actuar en su vida. Y no es que esté mal, pero ese anhelo de tener seguridad deberíamos entender que no siempre lo vamos a tener. Que en el mejor de los casos, cuando tenemos todas las cosas en nuestras manos, siempre hay un elemento que es de sorpresa, siempre hay un elemento de cambio y siempre puede haber algo que sea adverso a nuestros planes y a nuestros propósitos. En el libro de Eclesiastés, Salomón hace un resumen de la vida y él hablando no de un evento, no de un momento, sino la vida como un resumen es una serie de eventos que muchas veces son agradables y otras veces son desagradables. Y que el secreto de la vida es aprender a sobrellevar las tormentas, a enfrentar las tormentas y poder tener lo mejor siempre en nuestro corazón para Dios y para las demás personas. Dice aquí en el capítulo 7 y verso 14, en el día del bien, goza del bien. Salomón nos explica que hay momentos en nuestra vida donde las cosas son favorables, donde el bien está de nuestro lado. Y en ese momento dice que debemos gozar del bien. De esos momentos que son buenos, agradables, bonitos, debemos aprender a disfrutarlos, no echarlos a perder. Y dice, y en el día de la adversidad, considera. En el momento en que las cosas se ponen difíciles, Él llama nuestra atención para estar alertas y descubrir las causas y encontrar soluciones. Y dice Él, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. En esa soberanía maravillosa que no alcanzamos a comprender, Dios tiene los tiempos, tiene todas las circunstancias en sus manos. Al final Él hará su voluntad y es lo que nosotros debemos aprender a decir con humildad, con reverencia: Señor, anhelo que en mi vida se haga tu voluntad. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Mucha atención a esta parte. A fin de que el hombre nada halle después de él. Hay una medida de incertidumbre en la vida y cuando caminamos sin Dios, pues seguro vamos como un barco en el mar, pero sin dirección. Caminamos por la vida, pero no tenemos el rumbo fijo. Todos quisiéramos llegar a la felicidad, a la alegría, a tener una vida larga, fructífera, al éxito, alcanzar una estabilidad en todo sentido. Y cuando nos damos cuenta, la vida nos pone tropezones y muchas veces encontramos situaciones tan difíciles de resolver que no sabemos a dónde buscar la ayuda. Pero para el Hijo de Dios, para los hijos de Dios, Dios tiene una forma de guiarlos, de enseñarlos, de llevarlos de la mano. Los caminos del hombre siempre van a ser inciertos, siempre van a ser de una manera que nosotros no podamos tener el control. Ese es otro aspecto de la vida que debemos entender. Nosotros nunca tendremos el control de todas las cosas, aunque buscamos tener el control para tener seguridad, pero pues no es posible. También los caminos del hombre son caminos sin esperanza. Es triste cómo las personas pueden gastar años de su vida tratando de construir algo sobre la arena. Por ejemplo, todos quisieran ser felices. Y en esa construcción de la vida y de la felicidad, nos hacemos a un lado de Dios, lo buscamos a nuestra manera y entonces empezamos a crear algo
con todo, ponemos nuestro corazón, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo, cuando sabemos que de un momento a otro eso se puede venir abajo. Y lo que Dios quiere es ahorrarnos hoy lágrimas, sufrimiento, dolor, tristeza y fracaso. En el libro de Proverbios, en el capítulo 14, hablando de los caminos donde no hay esperanza, donde al final del camino no tendremos nada bueno ni seguro, dice el capítulo 14, verso 14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. De sus caminos será hastiado. Otras versiones dicen será harto. Es como cuando alguien tiene una comida, pero más bien una comilona, y de esas personas que dicen, ya no me cabe ni un taquito más. Pero le presentan otro taquito de carnitas y entonces dice, bueno, ya no me cabe, pero el último, aunque reviente el botón. Será harto, completamente lleno, saciado de sus propios caminos, de dolor, de fracaso, de lágrimas. Y es cuando las personas podemos decir, bueno, ¿por qué alguien no me avisó? Pero ya establecimos que Dios siempre habla de muchas formas, de muchas maneras, en sueños o a través de una enfermedad. Como sea, Dios nos quiere evitar estos fracasos. La otra cosa que tenemos los seres humanos es que en nuestra búsqueda de seguridad, piensen un momento en esto, nosotros quisiéramos tener una vida segura, una vida que no nos cause problemas, una vida que podamos decir, tengo todo bajo control. Bueno, es lamentable que en este intento de tener una vida segura, nosotros marchemos en dirección opuesta, caminamos rumbo al fracaso. ¿Dónde buscan las personas la seguridad? Pregúntale a muchas personas, ¿cuál sería su seguridad? Y la mayoría de las personas te va a responder que su seguridad tiene que ver con el dinero. Ese dinero de hoy, que la gente se afana por obtenerlo, por buscarlo, que hace cualquier cosa para tenerlo, eso Jesús lo llamó en su momento un Dios. La riqueza de este mundo está personificada en un mensaje que dio Jesús que le llamó Mamón. Él dijo que no le puede servir uno a Dios y al Dios de la riqueza, al Dios que personifica la riqueza. Y hay algunas versiones que así lo presentan. En algunas traducciones se traduce como no se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero en otras versiones se considera que al tener la palabra original Mamón, esa debería haber sido la traducción correcta. Así que cuando leas diferentes versiones vas a encontrar que en una dice riquezas, haciendo referencia a la deidad de las riquezas, y en otra va a decir Mamón, dándole el nombre a ese Dios de las riquezas. Y esa cita está en Mateo 6:24. Voy a leerla en dos versiones diferentes. Una es la versión Septuaginta, donde dice, nadie puede servir a dos señores, pues o al uno odiará y al otro amará, o al uno adherirá y al otro despreciará. No podéis servir a Dios y al mamoná, que es como la transliteración del griego para decir el Dios de la riqueza. La otra versión que voy a leer es la que se conoce como la versión antigua, donde la última revisión fue en 1909, por eso se le llama antigua, en comparación a la 60. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es ese Dios de la riqueza, ese Dios al cual las personas sirven y adoran, dando su vida en una constante devoción para obtener riqueza y dinero. Ahora, yo decía, ¿cómo es que uno buscando a veces esta seguridad y esta riqueza, lo que encontraremos adelante será la pobreza? Y hablar de pobreza
porque las personas se preguntan, bueno, ¿y entonces por qué hay pobreza? Y hay muchas razones, pueden haber muchas causas. Lo primero que debemos reconocer es que en general la pobreza es una forma de injusticia social. Es una forma en que los hombres hacen daño, explotan a otras personas. La pobreza son condiciones en que muchas veces las personas influyentes, dominantes, tratan de mantener al resto de la población alejado de esa capacidad y libertad que pudiera ser el cambio de su economía. Pero también la pobreza puede ser el resultado de formas de pensamiento y actitudes, formas de actuar, formas de vivir, porque si le preguntamos a las personas, nadie quisiera ser pobre. Sin embargo, y tristemente debemos decir que gran parte de la población siempre camina hacia la pobreza. Cuando nos alejamos de Dios y Dios pone problemas delante de nosotros, son advertencias. Pero si nosotros caminamos en esos caminos, a pesar de las advertencias, a pesar de lo que Dios está tratando de detenernos, vamos a llegar justo a donde no queríamos llegar. Iremos a la pobreza. Y parece una paradoja. ¿Cómo yo, si quiero enriquecerme, quiero tener una vida segura, una vida que me dé todo lo que yo necesito, a poco yo voy a ir a la pobreza? Bueno, déjame decirte que en la Biblia, fuera de tantas situaciones que pudiéramos ver a través de la economía o de la política, por lo menos la Biblia tiene casi unos 50 causas de pobreza, y solamente para hacer una muestra quisiera enseñarte en la Biblia que hay 6 formas de pobreza. Digo que hay más, pero por el tiempo y por las circunstancias nos vamos a limitar a estudiar, porque eso es lo que me gustaría que tú hicieras, que tú estudiaras, que realmente te centres en las Escrituras y que puedas leerlo una vez y otra vez hasta que tengas el impacto de Dios en tu corazón. Porque mi propósito no es convencerte, mi propósito no es imponerte un pensamiento, forzarte a creer algo. Mi propósito es enseñarte la Escritura y que tú saques tus propias conclusiones. Pero vamos a ver una causa de pobreza en la vida de las personas que parece algo inadvertido. Personas que por años han sufrido la pobreza y no alcanzan a entender dónde tiene su origen eso. Y creo que debo empezar por esto porque esto contradice uno de los 10 mandamientos que Dios estableció en su palabra. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley expresada a través de 10 mandatos, Dios estaba estableciendo en uno de ellos que la gente tenía que aprender a honrar a sus padres, a papá y a mamá. Y esta es una instrucción que viene de Dios. Esto es algo que viene de Dios y esto es algo que nos puede enseñar a nosotros el respeto y una mejor manera de vivir. Así que Dios, dándole dirección a la vida, a las personas, a su pueblo de Israel y que fuera un modelo al mundo, le enseñó que se debe respetar a padre y madre. Eso está en el Éxodo capítulo 20, verso 12. Pero esa misma también tiene la referencia el apóstol Pablo en el libro de Efesios y es la que quisiera leer con ustedes, Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3. Y dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A este se le ha llamado el primer mandamiento con promesa, porque te asegura que vas a vivir bien. Número 1, vas a vivir bien. Y número 2, tendrás largos días. Días quiere decir, largos días quiere decir días agradables, de paz, de satisfacción, días de bendición. Hay otros versículos que tienen que ver con esto, porque Dios lo lleva, para Dios es tan importante que lo lleva a un terreno donde sanciona severamente cualquier actitud de los hijos contra los padres. Por eso es tan importante que nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos estas verdades para que Dios pueda bendecir sus vidas
de una manera especial. Proverbios 20:20. Digo, al leerlos no hay tanta necesidad de explicarlos porque se explican solos, como veremos ahora. 20:20. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. El hombre que maldice, que habla mal de su padre o de su madre, o que habla en contra de ellos, que se opone a ellos y que llega a ese extremo también de maldecir a sus padres, pues dice la Escritura que su lámpara se apagará en oscuridad tenebrosa. Mira, lo más simple para entender de esto es que en el momento de mayor necesidad se te va a cerrar todo. En el momento que todo tengas la peor oscuridad, en ese momento quedarás a merced de la oscuridad. No tendrás capacidad de ver el camino, tropezarás, tendrás desgracia y la Biblia lo refiere como pobreza también. Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre. Esto es una forma más sutil como nosotros nos relacionamos con nuestros padres, en que no hablamos, pero en la manera de verlos les estamos menospreciando. Dice, el ojo que escarnece a su padre, y escarnecer es hacer burla. Escarnecer no solamente es hacer burla, es hacer una burla para herir. Así que muchas personas son capaces de ver a sus padres con saña, con enojo, con ira, con odio. No dicen cosas, pero lo pueden ver de esta manera. Y dice también que menosprecia la enseñanza de la madre, pues los cuervos de la cañada, es semejante al anterior, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. En nuestros dos versículos lo que está diciendo es que se perderá la dirección, el camino y la forma de llegar al éxito. Ya teníamos el sentido de que hay pobreza en las personas que van a actuar en una forma contraria, deshonrando a sus padres. La segunda cosa que menciono que va a traer pobreza a la vida es la injusticia. La injusticia es toda actitud contraria a la verdad, a lo honesto, a lo bueno, a lo que es justo. Y dice Proverbios 22:16, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias. Pongan atención a esto, oprimir a alguien para tener más dinero, para tener más seguridad, para tener más beneficios, dice, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Le quito al pobre, le doy al rico, pueden ser las mordidas, pueden ser sobornos, pues dice, al final esto empobrecerá. En Proverbios 22, pero el versículo 22 y 23 se hace un poquito más profundo y amerita que tú le des más estudio a estos versículos, más de lo que nosotros vamos a mencionar ahora. Primero dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Porque Jehová, aquí habla de dos tipos de personas, el pobre y el que está afligido, el que está en una condición muy lamentable. Dice, no les robes, no abuses de ellos. ¿Por qué? Dice el 23, porque el Señor juzgará la causa de ellos. El que los va a defender es Dios, el que estará por ellos es Dios, y Él despojará el alma de aquellos que los despojaren. Una persona que abusa de otros no solamente tendrá el despojo de su dinero, sino el despojo de su alma. En sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones, tendrá muchos conflictos. Lo van a despojar de la paz, de la alegría, de la satisfacción. Tendrá una vida miserable, una vida con mucho dolor, con mucha pena, con mucho sufrimiento, porque ha abusado de personas que no estaban en la misma condición de uno. La tercera cosa es la avaricia. La avaricia es la persona que ama el dinero. La avaricia describe personas que ponen toda su seguridad en el dinero. Y el Proverbio 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El hombre que está constantemente buscando el dinero, anhelando el dinero, gastando el dinero, no sabe que le va a venir pobreza. Podrá tener ciertos disfrutes, ciertas satisfacciones por un tiempo, pero no son esa clase de satisfacciones que hacen a una persona plena, satisfecha
feliz realizada. También dice, lo peor de la avaricia es lo que está en el libro de Efesios capítulo 5, verso 5. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral o impuro o avaro que es idólatra, aquí se habla de la avaricia como una idolatría hacia el dios Mamón, aquí es muy claro. Ninguno, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y el reino de Dios. Número 4. Las personas que viven para los vicios y placeres van a empobrecer. Dios nos advierte de que ahí no está la felicidad, de que caminemos con Él, pero si una persona se resiste y se aparta de Dios y quiere caminar en sus caminos, y Dios le va a hablar y va a tratar de detenerlo. Pero si esa persona persiste, dice la Biblia que va a empobrecer. Veamos estos versículos en Proverbios 23:20. Dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. El hombre que dice que busca placeres de comida, de bebida, y vive nada más para eso, como que la vida consistiera en la comida, que en otra parte de la Escritura dice que el vientre puede ser un ídolo también. Esas personas van a empobrecer. Proverbios 29:3 dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, le da satisfacción a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Son tantas las historias de fracasos económicos por andar en estos caminos. Y hombre necesitado, dice Proverbios 21:17, será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Personas que aman los placeres van camino a la pobreza. Hoy parece que están disfrutando, pero mañana terminarán en la pobreza. Número 5, la mentira. La mentira es como una arma, una herramienta que utilizan las personas para enriquecerse. Hacen tratos ventajosos, no explican todas las situaciones, envuelven a las personas, construyen mentiras, son como una telaraña que tejen alrededor de sus víctimas para convencerlas de que lo que dicen es verdad. Pero sin embargo vamos a leer lo que dicen las Escrituras acerca de las mentiras. Proverbios 21:6. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es un engaño que no dará ni alegría, ni felicidad, ni satisfacción, sino que conlleva la maldición de Dios, el despojo de Dios. Eso obliga a Dios a intervenir en algún momento de la vida para romper ese ciclo de poder, de dominio, de riqueza y encaminarlo hacia la pobreza. Veamos lo último que puede llevar a la pobreza, y de esto la Biblia abunda, pero no tenemos el tiempo para hacerlo, que es la pereza. Los vicios que vienen con la pereza no permiten que una persona prospere. Y es que no puedes ayudar a una persona perezosa. La Biblia te explica por qué no puedes ayudar a una persona perezosa. Porque una persona que tiene tantas carencias, podemos pensar, necesita apoyo, necesita ayuda, y las personas que tienen un corazón muy bondadoso dirán, debemos darles una oportunidad. Y hay que darles otra oportunidad. Pero te quiero enseñar aquí en las Escrituras, donde dice Proverbios 26:16, dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Cuando tú tratas de hablar con una persona que es perezosa, te va a dar razones, te va a dar explicaciones por qué no se pueden hacer las cosas, por qué está el fracaso, por qué no se logró algo, por qué con tanto esfuerzo, y él que hizo esto y que hizo lo otro, pero que al final no lo alcanzó. Y estas personas, cuando son menores de edad, tal vez voy a decirlo así, menores de edad, engañan a sus padres. Alguien me robó la tarea, yo la hice, pero se me perdió, pero se me olvidó, pero tantas cosas, y los padres los justifican.
Y estas personas se hacen especialistas en el arte de la mentira y se creen muy sabios, más que 7 sabios que puedan aconsejar. Y luego inventan unas excusas que son realmente ilógicas, increíbles. Dice en Proverbios 22:13, el perezoso dice, el león está fuera, seré muerto en la calle. ¿Qué quiere decir esto? Que inventan una excusa. No puedo salir a buscar trabajo porque hay un león en la calle y me va a comer, me va a matar. Entonces, ¿qué dice la mamá? Hijito, pobrecito, quédate en casa, no te arriesgues. Y ahora con lo del COVID puede decir, no hijo, no salgas a la calle porque te puedes contaminar, quédate aquí en la casa, juegas tus jueguitos, haz tus cositas, levántate tarde, yo te preparo la comidita, a qué horas te despierto, y las personas se vuelven tolerantes en principio y luego los hijos desarrollan actitudes que los va a convertir no en personas productivas, sino en personas perezosas y dependientes. Así que mucho cuidado porque la pereza siempre va a llevar a la pobreza. Al final de esto queremos señalar que solo hay un camino, el camino de Dios, que ese es el que todos nosotros debemos aspirar, el camino de Dios. El rey David es una persona que cuando leemos la Biblia, los Salmos, descubrimos que tenía un corazón dispuesto para Dios. Y él dice en el Salmo 16, verso 11, con una seguridad que nos anima a nosotros, me mostrarás la senda de la vida. David conocía el territorio de Israel como un hombre que pastoreaba, luego como un guerrero, luego como un rey. Él anduvo por muchos caminos, pero él dice esto, el camino de la vida Dios me lo va a mostrar. La gente te puede enseñar muchos caminos, el camino de la mentira, el camino del vicio, el camino del juego, el camino de las apuestas, el camino de las drogas, etc. Hay muchos caminos que al final son caminos de muerte, pero especialmente hay un camino al que Dios te invita y es el camino de la vida. Y este hombre lo dice, me mostrarás el camino de la vida. Y eso para nosotros es el cumplimiento de cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar al Padre. No es a través de la intercesión de otra persona, no es a través de una imagen, no es a través de actos que nosotros hagamos, obras buenas que hagamos. Pensemos que con todas las cosas buenas de mi vida, ya con eso yo ya la hice, ya me voy al cielo. No es cierto. Cuando Dios viene a nuestra vida, nos señala un camino. Si nos apartamos de ese camino, Dios va a poner adversidad. El diablo va a poner adversidad. Nosotros vamos a crear condiciones adversas, incluso, y hoy las estamos mencionando, condiciones de pobreza. Por eso es que la palabra nos advierte, nos enseña que nosotros debemos ajustar nuestra vida a la voluntad de Dios. Si somos honestos y somos sinceros al hablar de Dios, debemos ajustar nuestra vida a lo que Él dice. Y hoy te he enseñado cosas que Dios abomina y maneras de actuar en la vida y en los negocios que también Dios abomina y que te pueden llevar a la pobreza y a la destrucción y a una muerte prematura. Por eso, cuando dice David, me enseñarás el camino de la vida, es porque Dios tiene el camino de la vida y ese se llama Jesús. Y que en ese camino nosotros debemos vivir cada día de nuestra vida. Entregarle a Jesús lo que somos, rendirle a Él nuestra voluntad. Decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Porque lo que te quiero decir para terminar es que Dios te enseñará el camino. Que Él guiará tu vida a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Que cuando nosotros somos honestos, sinceros con Dios, Dios nos va a abrir los caminos, nos va a guiar, nos va a defender, nos va a llevar de victoria en victoria. Y David lo sabía, David fue un hombre de guerra, David se aventuró a los campos de batalla, enfrentó enemigos poderosos y los destruyó, les derrotó, les ganó, porque él no confiaba en su habilidad, no confiaba en su capacidad ni en su experiencia. Cuando iba a la guerra, él
primero confiaba en Dios. Cuando se enfrentó a las cosas más adversas, lo hizo confiando que Dios le iba a llevar adelante, que Dios le iba a dar la victoria. Y para terminar aquí en el Salmo 25, quiero leer unas promesas. Primero es una oración y luego es la promesa en el versículo 4, donde dice como una oración: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Lo que vemos en esto es la oración sincera de una persona que clama que Dios le enseñe el camino, que Dios le muestre la senda por donde debe caminar. Después dice en el verso 5, encamíname en tu verdad y enséñame. Encamíname y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Versículos más adelante, verso 8 y 9, él dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué es lo que tenemos en este salmo? La oración de un hombre que clama: enséñame el camino. Enséñame el camino. Es un hombre que ha dicho: líbrame de mis errores, perdona mis pecados, enséñame el camino, muéstrame tu senda, encamíname en tu verdad. Y que dice: Dios va a guiar a los humildes. La comunión del Señor será con las personas que tienen un corazón recto con Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este día, tener esta disposición para caminar con Dios. En la vida siempre habrán problemas. Esos problemas a veces los creamos nosotros. A veces Dios los pone como señales en nuestro camino y en algunas ocasiones el enemigo tendrá el poder, la autoridad para oponer, para resistir y para luchar en contra nuestra, porque se lo hemos permitido. Pero en este momento yo te invito que entregues tu corazón al Señor, que rindas tu vida a Él, que le ruegues de tu corazón: Señor, ya no quiero hacer mi voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Porque al hablar en la Biblia, cuando Dios te enseña cosas, Dios no está tratando de darte información. Dios no, y su palabra no es una caseta de información. Cuando tú llegas a esa caseta para pedir información sobre alguna situación que está pasando, las desgracias que pasan en el mundo, los accidentes, las muertes, los dolores, el sufrimiento, las pestes, las guerras, todo eso. Hay personas que solo quieren información, pero Dios no está en el punto, en el plano de darte información. Dios quiere darte una transformación, y eso solamente se logra cuando tenemos relación con Él. Por eso es que debemos rendirle nuestra vida al Señor. Debemos ponernos en sus manos y decir: Señor, hágase tu voluntad. Te invito que abras tu corazón, que aproveches este momento para decir: Padre, dilo conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida. Me pongo en tus manos. Enséñame tu camino. Enséñame tu voluntad. Encamíname en tu verdad. Quiero caminar contigo. No quiero andar en los caminos humanos, caminos de muerte, caminos inciertos, caminos sin esperanza, caminos inseguros. Sé para mí, Señor Jesús, el camino que me lleve a la vida eterna. Sé para mí el camino que guíe mis pasos en la voluntad de Dios el resto de mis días. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo
Que tu palabra, Señor, guíe nuestros pasos. Oro por cada una de las personas que en este momento está de acuerdo conmigo para pedir que se haga tu voluntad, para pedir que por encima de todas las cosas tu voluntad prevalezca. Y oro con la seguridad que tu favor, que tu palabra no volverá vacía, que tu palabra será una lámpara en el camino y será bendición como agua fresca, luz, pan de vida, sustento del alma en cada paso que demos dentro de tu voluntad. Y oro que tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones, amándote a ti, Padre, el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús y para tu gloria lo pedimos. Amén. Amén. Oro que el Señor te bendiga, que la palabra te lleve a considerar tus caminos y a pensar que en las adversidades de la vida hay un Dios que nos ayuda. Hay un enemigo que nos quiere engañar y un corazón humano que nos puede desviar de la voluntad de Dios. Pero hemos orado que el Espíritu de Dios y la palabra guíen nuestro caminar. Que Dios te bendiga. Nuestros mejores deseos porque el Señor cumpla sus buenas promesas en tu vida y en tu familia. En el nombre del Señor. Amén.